que es agradable verte porque se puede saber que lo que están haciendo en la Asamblea Nacional, pues obviamente brinda sus efectos positivos en el Ecuador. Ahora bien, primera pregunta, más allá de saludarte y darte un abrazo. Usted propuso a la comisión justamente que va a ir, o los legisladores que van a integrar la comisión para el tema de lo propuesto por el Ejecutivo que viene la consulta popular. Estos asambleístas, luego de las pugnas que habían para determinarse 88 votos, fueron a favor de lo que usted propuso, Vicente. Cuéntenos un poquito cuál es el ambiente en la Asamblea Nacional y cómo así se llegó a ese acuerdo de esos 88 legisladores que votaron a favor de la lista que usted presentó. Jaime, buenos días. Como siempre, un gusto poder saludarte. Un saludo a todos los amigos del panel, pero sobre todo a quienes siguen la entrevista. Bueno, no había otro camino que en el menor tiempo posible conformar una comisión diversa, por eso una comisión ocasional multipartidista que se encargue de ejecutar el mandato ciudadano en las urnas en la consulta popular. Se escogieron 5 legisladores de diversas bancadas, se estableció un plazo de hasta 45 días para cumplir con esas reformas a los cuerpos legales. La cancha está rayada, Jaime, hay que cumplir, por ejemplo, en el tema del mandato, aumento de penas, hay que cumplirlo, no se puede ir hacia abajo, sino que desde la aplicación de la técnica, la dosimetría, poder establecer sanciones más contundentes, cerrar la puerta a que los delincuentes sentenciados puedan acogerse a cualquier beneficio penitenciario, ir a una justicia especializada en materia constitucional, lo cual es necesario no solo para elevar el nivel en la administración de justicia en esta materia, sino para evitar que los delincuentes mal utilicen figuras como acciones de protección, no había datas correctivos que los tenían en la calle antes de tiempo. Por lo tanto, el plan de trabajo tiene que ser aprobado en la siguiente sesión de la comisión y hay un camino avanzado, porque casi todas esas temáticas, Jaime, por ejemplo, la reforma penal, la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para tener jueces especializados en materia constitucional, ya se venían discutiendo en la Comisión de Garantías, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y esos insumos tienen que ser utilizados por estos 5 nuevos comisionados. Punto a favor de la Asamblea, aplauso y esperemos que en los 45 días lo cumplan. ¿Cómo entender lo otro, lo que sucedió justamente el día de ayer y estamos comentando hace un momento tanto con Henry Concalón como con nuestros compañeros? ¿Qué pasó en esa resolución, en esa modificación donde se habla de que los consejeros de la judicatura con orden de prisión pueden participar, o sea, pueden seguir en sus funciones sin necesidad de ser separados? Cuéntenos un poquito el tema, ¿cómo entender eso? El día martes llegó para discusión del Pleno en segundo debate una reforma amplia a la Ley Orgánica de la función judicial, una reforma interesante y necesaria, y es una reforma buena. Creo que lamentablemente está opacándose o se está cuestionando por este artículo que me parece, creo que era el 23-24 del proyecto de ley, que busca esta reforma establecer, por ejemplo, judicaturas, fiscalías y policía especializada para combatir delitos de violencia sexual y delitos de género, violencia de género. Es importante y era necesario hacerlo. Corrige ciertos temas en cuanto a procesos evaluatorios, deja clara la cancha rayada en cuanto a cómo tiene que llevarse adelante la evaluación y obviamente la integración de nuevos notarios en el país, porque esto es un tema y es una tarea pendiente del Consejo de la Judicatura hace mucho tiempo, y hay una disposición que es la que ha generado la polémica, que establece que cuando uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, y éticamente es cuestionable sin duda, tenga un procesamiento penal, inmediatamente no pierde su calidad, podría acogerse a una licencia, pero la misma norma establece algo que creo que también hay que ponerlo sobre la mesa, es que inmediatamente queda inhabilitado, no puede seguir actuando, inmediatamente se tiene que convocar a su suplente hasta que esa licencia se cumpla o eventualmente, como lo dice la Ley de Servicio Público, los días de vacaciones se agoten, porque inmediatamente tiene que perder la calidad. Yo creo que es aquí cuando tiene que funcionar el rol de colegislador en el veto. Esa norma tiene que ser vetada parcialmente porque no podemos dejar que se pierda lo bueno. Y la discusión de poder, por ejemplo, haber llevado a tener la justicia especializada y las fiscalías especializadas y las judicaturas en delitos sexuales, la hemos venido trabajando y peleando hace algún tiempo. Ahora, la segunda parte, Jaime y compañeros del tema, pasa porque desde la judicatura se entienda que hay que implementarlo inmediatamente, porque muchas veces dicen no lo hacemos porque no hay plata y porque es un gasto. Esto no es un gasto, esto es una inversión, primero, en mejorar y darle garantías dentro del sistema de justicia a las víctimas por delitos sexuales, y definitivamente yo creo que toda reforma queda corta
si aquí como país no hay una política pública y en materia de justicia tenemos que resolver el problema de fondo. Los procesos evaluatorios, Jaime, tienen que darse, hay que depurar el sistema de justicia porque ahora no solo enfrentamos a la delincuencia organizada que está en la calle, sino que también es parte de la función judicial. Así es que creo que es una de las tantas cosas que tiene que pasar. Ahora vamos a esperar cuál va a ser la decisión del Ejecutivo en este sentido. Vicente, solamente, esta es mi última pregunta para el paso después a Andrea. Es correcto todo lo que señalas, está claramente, digamos, todo lo que pasó en la Asamblea, pero la pregunta que se hace el ecuatoriano y la pregunta que se hacen muchos ecuatorianos hoy en día es, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es el espíritu del legislador al aprobar un cambio en esta ley que estamos hablando, ¿no verdad? Que pone un precedente que es, digamos, inaceptable por la lógica. No puede ser posible que una persona pueda hacer o pedir licencia así tenga, ¿cómo se llama? Este tema de prisión preventiva, entonces, o esté siendo juzgada por sus actos. Es que esa es la parte que no entendemos los ecuatorianos, por qué los asambleístas que votaron a favor. No estoy diciendo que haya sido usted, estoy diciendo cuál es el espíritu. Creo que se cocina en la Asamblea Nacional para entender justamente el espíritu de los legisladores cuando aprobaron este cambio, más allá de todas las cosas positivas. Mira, definitivamente a mi juicio creo que la falta de entendimiento de no solo de la materia, sino de la realidad lleva a que muchas veces, no solo en este caso, se tomen en algunas situaciones decisiones equivocadas. Y es que pasa por un principio de responsabilidad. Yo siempre lo he dicho, no solo basta con que alguien tenga la aspiración sana, justa, el deseo, el sueño, llámalo como quieras, de ir a ocupar un espacio público, y en la Asamblea Nacional entiéndase eso, tiene que existir detrás la preparación y la experiencia necesaria para poder aportar de manera real, porque al final en un parlamento tú tienes un debate jurídico, tienes un debate técnico. De hecho, la semana pasada tuvimos la oportunidad de discutir en primer debate reformas a la ley orgánica que rige el trabajo de la Asamblea, y una de las cosas, yo intervine, y una de las cosas que propuse y rescaté es que para que no se cometan estos errores, porque muchas veces llega una ley que tiene muchas cosas buenas, o en un mismo artículo hay muchas cosas que pueden sumar y puede haber algo que no cuadra. Hoy la ley ni siquiera te permite excluir ese párrafo que no está bien, que es lo que se propuso, poder excluirlo. Y tenemos que ir a hacer esas reformas que permitan que cuando se lleguen debates como estos, álgidos, que tienen cosas muy buenas y que tienen estos errores, que inclusive si tú lo analizas, mal escrito y mal explicado, porque el concepto de esa norma es que el que tiene un procesamiento no puede actuar como juez, como vocal de la judicatura, y el artículo lo dice en la segunda parte de ese inciso porque está mal redactado. Definitivamente yo creo que es allí cuando hay que echar más ojos, es allí cuando hay que tratar de mejorar el nivel de la discusión, y eso es algo que va de la mano de la responsabilidad de los partidos políticos, a quién estás postulando, que va de la mano de cómo se está haciendo el trabajo y los filtros. Reitero, a mi juicio esta norma en ese tema exclusivamente tiene que ser vetada, porque sería un error vetar las otras temáticas que nos han costado mucho, que han sido un clamor del ciudadano, del activismo jurídico también, y hay que procesarlo. Yo creo que esto va a regresar vetado probablemente en las siguientes 2 o 3 semanas. Gracias, mi querido Vicente. Le doy el paso a Andrea González, que se encuentra en estudios, y sigue la entrevista. Adelante, Andreita, te escuchamos. Muchas gracias, Jaime. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Nos queda a todos este mal sabor en la boca porque, bueno, si los camarones están baratos y hay un camarón dañado, igual no compras el paquete porque se daña el resto. Creo yo que el tema de la anticorrupción se convierte en la principal arma para salir de los tentáculos del terrorismo. Vemos en el juicio de Metástasis y Purga ya vocales del Consejo de la Judicatura con prisión preventiva, lo cual quiere decir que si esta norma hubiese sido aplicada meses antes no tendríamos un Wilman Terán ahorita en prisión preventiva, efectivamente no ejerciendo sus funciones. Pero pregunto yo, quienes se supone que deben castigar a los jueces corruptos tienen mayor libertad de moverse en la ilegalidad que un ciudadano común. ¿A cuenta de qué? Bueno, Andrea, buenos días. Total coincidencia contigo, y yo creo que aquí hay un tema de fondo, y lo he dicho siempre que hay que revisarlo, la estructura de ese Consejo de la Judicatura. Y de hecho, hablando de Terán, de Muñoz y de Barreno, yo fui el primero en mi bancada que firmó el juicio político. Primero porque esos dos sujetos y esa dama son impresentables y le hicieron un daño terrible al sistema de justicia.
Un consejo de la judicatura que no ha servido para absolutamente nada. Y si tú comparas, y te lo digo como... Bueno, para sus intereses sí le sirvió bastante. Y como abogado, ¿intereses de quién? De ellos. Ah, ok. Claro. Sí, creo que hay que precisar. Para los intereses de ellos, por supuesto que sirvió. Y los habeas corpus rodaron y en eso se basa el caso, claro. Y si lo comparamos, y tú tienes absoluta razón y coincido contigo en esto, si tú comparas el sistema de administración de la justicia antes de la Constitución del 2008, paréntesis, correísmo, sí, la Corte Nacional tenía, digamos que su ala administrativa para funcionar y las reglas estaban claras. Y no había un sistema de cooptación para irse renovando y depurando. Resulta que vamos a un sistema de Consejo de la Judicatura como máximo órgano de la administración que no ha servido para nada. Totalmente coincido contigo. Concentrar poder para meter la mano, todo lo que está pasando y aquí nadie puede lavarse la cara. Y yo creo que esto tiene que ser objeto de una reforma profunda. Si es una reforma constitucional, pero no ha servido para absolutamente nada, yo creo que, y tú que eres una importante actora política, creo que es un tema que hay que volverlo a poner sobre la mesa. Porque si verdaderamente queremos que las cosas en la justicia cambien, tú tienes que quitar cualquier posibilidad de un tercero de tener manejo. ¿Cómo llega un vocal? Vienen de ternas, ¿de acuerdo? Vienen de ternas, van al Consejo de Participación Ciudadana, las famosas comisiones de selección tan cuestionadas, las acciones de protección que juegan al Pepo, que el que gana se baja, que el que queda quinto sube, etcétera, y nos lleva a lo mismo. Yo creo que tenemos que revisar, si queremos que esto cambie de verdad, la estructura, tenemos que revisar el sistema, buscar la forma más simple y más clara de un proceso de selección y que la puerta abierta, respetando el debido proceso, sí, pero el que está equivocado, el que cumplió un error, y si esto es sancionable, tiene que estar afuera, porque hay que buscar una forma de apurarlo. Yo no creo que esto se va a solucionar. Sí, reformas, parches ayudan, pero para mí la solución está en el fondo. Tenemos que buscar ir a un sistema distinto y hay que valorar a todos los jueces del país, no solo desde el patrimonio, sino de lo que hacen. Te lo digo como profesor y como abogado, la calidad de las sentencias, la poca producción. Yo no digo que todos son malos, por si acaso, ni que todos son corruptos, pero es que ni siquiera eso ha pasado. Tenemos 7 años y no hay una correcta evaluación de los jueces y de los notarios en el país. Y el control cívico queda en realidad en papeles, porque a la hora de la hora, teniendo tanta tecnología para poder demostrar y hacer notoria la reacción de las personas de a pie, hacia quienes los representan supuestamente, no se usan esas tecnologías. Entonces nos queda ahora esperar que haya un veto parcial de parte del Ejecutivo para que no se aplique ese artículo. En esa norma, sí, en esa norma. El camino va a ser el veto parcial y creo que de lo que he venido leyendo y creo que va a pasar. Pero más allá de aquello, aquí lo importante es que no volvamos a perder la oportunidad, regresando a tu inquietud de fondo, como país de verdaderamente hacer cambios. Mira, vimos ahorita una consulta popular, más allá de los 60 millones, el concepto del Ecuador votó por el Ecuador porque quiere seguridad, pero perdimos, por ejemplo, la oportunidad de preguntar un tema de fondo como este, y se preguntan otros temas que a mi juicio son maquillaje penal, porque bien podían haberse dado en la Asamblea y que sí, pueden servir momentáneamente. Mucha gente dice que el aumentar penas es populismo penal. De acuerdo, pero también tenemos que ver la coyuntura, el momento que el Ecuador está viviendo y tú necesitas un precedente. ¿Y quiénes hicieron esas penas que se quieren cambiar? Absolutamente. y a ver, nosotros más allá del cuestionamiento, siempre hemos defendido porque en ciertos tipos penales vayan a la alza y se eliminen beneficios penitenciarios. Y hemos tenido, y pasó, y Henry Cucalón estuvo aquí en los micrófonos, yo tuve la oportunidad de estar con él en el Parlamento el 17 de 2020, y tuvimos literal una batalla conceptual al interior del Parlamento con el correísmo, porque nosotros defendíamos que por el momento el Ecuador había que tener mano dura, que teníamos que incrementar penas, revisar procedimientos para que no pase lo que pasó. Y mira, para que los habeas corpus no sean gratis en cada esquina. 4 o 5 años después, todos estamos lamentando lo que pasó. Entonces, esta es una decisión importante y yo creo que hay que volver a poner el tema del Consejo de la Judicatura sobre la mesa. O cambiar el sistema o cambiar esa estructura, porque si no nos vamos a sentar aquí, amigos, después de 3, 4, 5 años y vamos a seguir lamentando. Y va a seguir lo mismo. Así es, creo que la gente tiene que entender que aquí no hay anticorreísmo, sino anticorrupción. No, la anticorrupción, a pesar de que comienzan igual, es otra cosa, es la no tolerancia de la corrupción, venga de donde venga, y la depuración de esos sistemas. Tú lo has dicho como tiene que ser tratado. Yo creo que tenemos que superar esa discusión de etiquetar o ponerle un nombre, aunque tenga rabo y aunque tenga orejas y parezca X, no. Yo creo que es importante ir al concepto y el problema en este momento está allí, más allá de las personas. Electoralmente en su momento el ciudadano tendrá que tomar una decisión, pero tenemos que poner sobre la mesa esto está pasando y tenemos que hacer algo para que las cosas cambien. Entonces yo creo que si allá, al menos en materia de justicia, tiene que ir encaminada la discusión. Excelente, muchas gracias Vicente, te dejo con mi bolito querido que ya está ávido por preguntar.
Bueno, hay que reconocer a Vicente Tallano porque él fue el proponente de crear esta comisión multipartidista en la Asamblea Nacional para analizar estas reformas que fueron aprobadas, 9 de 11 en la consulta popular y referendo. Entre ellas, Vicente, bueno, en todo caso, se les da 45 días a la Asamblea para que puedan ustedes tramitar, entiendo, 4 proyectos de ley, y uno de ellos a mí me llama la atención y he sido muy incisivo en ese tema. La ley de extinción de dominio. Yo no estoy de acuerdo, Vicente. A ver, me das luces. ¿Por qué tiene que ser necesariamente cuando hay de por medio una sentencia ejecutoriada para aplicarlo? ¿Esto también va a ser analizado por ustedes? Sí, a ver, aquí cuál es el tema de fondo. Y el concepto adecuado es que si tú quieres combatir a las estructuras criminales, Bolívar, tú quieres golpear a la estructura criminal de verdad, tienes que golpearla en el bolsillo. ¿Y cuál es el objetivo de que exista una ley de extinción de dominio? Que cuando se esté llevando adelante un procesamiento y existan bienes o dinero o cualquier, en general, algo material que sea consecuencia o producto de una actividad ilícita o del cometimiento de un delito, el Estado pueda obviamente reservarse para sí la propiedad de este tema. Y aquí hay una gran discusión, no solo por fallos de la Corte Constitucional del Ecuador, sino también de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de cuándo se puede y cuándo no se puede, y qué es lo correcto. Yo creo que ese concepto de la sentencia ejecutoriada tiene que valer en determinados delitos, pero en el narcotráfico, en el enriquecimiento ilícito, en el enriquecimiento privado injustificado, en ese tipo de delitos hay que marcar la excepción y tiene que ir para adelante. Y dicho sea de paso, ya fue hecho así por la Asamblea Nacional hace 3 meses. Y cuando empecé esta pregunta, comentamos de que muchas de esas temáticas de la consulta pudieron haber sido tratadas y ya estaban siendo discutidas en la Asamblea. Ya hay una ley de extinción de dominio. Y cuando tú revisas ese texto, el que llega, enviado desde el Ejecutivo, lo que yo creo que va a pasar es que lo que va a aprobar la Asamblea es simplemente un copia y pega de lo que ya existe, porque allí sí, cuidando lo que necesariamente hay que prever, este concepto de la sentencia previa en estos delitos, quedó claramente sentado el concepto de excepcionalidad. Porque ¿cuál es? A ver, vamos al de fondo. ¿Por qué se está preguntando que tenemos que ir a hacer más rápido el trámite de la extinción de dominio? Porque queremos golpear la economía y las estructuras criminales. Entonces, si ya está catalogados los casos, que son narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, etcétera, en esos casos tiene que haber una excepción y tiene que funcionar. Y ya la norma sí lo prevé, ojo. Y es importante dejarlo claro sobre la mesa, en buena hora que ya está normado, porque esto nos va a llevar a que en el menor tiempo posible se cumpla con las adecuaciones que van a tener que darse como consecuencia de la consulta popular. Pero reitero, golpear la estructura criminal implica hacer varias cosas. Primero, tener un verdadero plan de trabajo, que yo al menos al día de hoy no lo veo. Yo creo que se han dado... ¿Tú te refieres al plan Fénix? En general, sí, no pero es que tenemos que Bolívar Enrique, tenemos que tratar... Sí, me llama. Ni la mamá le dice. Tenemos que tratar en sentido de Estado. Tenemos que analizar el tema en su integralidad. Si nosotros queremos enfrentar la delincuencia, y no solo la delincuencia común, sino la delincuencia que nos está golpeando, la que está tomándose de las calles del país, tenemos que partir de que el plan de trabajo, la política pública, tiene que tener una serie de componentes. La reforma legal que la estamos discutiendo, sí, la extinción de dominio tiene que ser parte de ese tema, pero ¿cuál verdaderamente es la disposición del Estado hacia allá? Vamos a un tema claro, las cárceles. Luego de lo que se decidió el 9 de enero y lo que pasó un mes después, nuevamente seguimos viendo en las noticias lo que está pasando en las cárceles. No tenemos realmente como Estado un control del tema. ¿Y cuál es el anuncio? De que ya vamos a tener a fin de junio la primera piedra por una cárcel. Sí, una cárcel de máxima seguridad para que nos lleve a empezar a tener un sistema de clasificación por grado de peligrosidad, por tipicidad, etcétera. Es un camino, pero no es todo. Entonces, a eso me refiero. Nosotros tenemos que ver que esta ley de extinción de dominios va a servir y va a aprobarse, ya existe. Pero yo vuelvo a lo mismo, es lo importante. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Por ejemplo, ¿dónde está el dinero de ese 3% adicional del IVA que se nos dijo que iba para seguridad? ¿Dónde está el dinero de esa contribución del 3.75% de determinado segmento empresarial que dijo tengo que hacer un esfuerzo y voy a poner el billete para seguridad? Es que tenemos que verlo, no basta con decirlo, no basta con ciertos golpes de efecto, que no digo que esté mal por si acaso. Yo no busco criticar, lo que busco poner sobre la mesa es que tenemos que ver la realidad que estamos viviendo, y en seguridad las cosas no han mejorado. El índice de vacuna, el índice de asesinato, de robo, se ha triplicado. Estamos llegando nuevamente, los secuestros. Estamos superando nuevamente las 100 muertes violentas por semana.
Estamos aquí conversando en la 8ª ciudad más peligrosa del mundo. Durán es la primera, por el número de muertes violentas. Entonces, hacia allá creo yo que tenemos que llevar la discusión, porque a mi juicio en materia de seguridad hay que enmendar. El timonel del barco, hay que volverlo y hay que enrumbarlo, y todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer desde nuestras competencias. Lo que pasa, perdón, Ricardo, Sí, lo que pasa, doctora, continúa, por favor. Buenos días. Lo que pasa es que cada vez que se ha hecho un incremento del IVA o se ha pedido un aporte por parte de la ciudadanía, siempre ha quedado esa gran incógnita, a ver, ¿sirvió o no sirvió? Lo último, usted recordará, para el terremoto en Manabí Esmeralda, Guayaquil, se robaron el billete, ¿me explico? Y ha habido otras ocasiones que también se incrementó el IVA y no fue para nada. Hoy está ocurriendo lo mismo, entonces la gente llega un momento que se va a cansar, pero se cansa y no le queda de otra, porque quienes representan a los que estamos cansados tampoco hacen lo que quieren, lo que tienen que hacer. Sí, definitivamente yo creo que, a ver, y lo conversaba en una entrevista anterior a esta, ¿qué pasa en función de lo que se está dando en el país con el contrapeso, con las fuerzas políticas que están en la asamblea, con la ciudadanía que está haciendo activismo? Es que también tienen que tomar y tenemos que tomar un rol distinto, porque hay que ejercer esa sana presión social para que las cosas funcionen. Porque, a ver, vamos al ejemplo o análisis plano, el mismo tema del IVA. Como ciudadanos, todos sentimos que hemos colaborado, y colaboramos porque dijimos sí en una consulta popular. Yo voté sí. Todos estamos colaborando en cada transacción en la que hay que pagar IVA, pero no lo vemos traducido en resultados y queremos resultados. Entonces, callarnos el camino. El camino es proponer, el camino es empujar a que las cosas sucedan con claridad, o al menos tal vez está pasando, pero no lo conocemos. Al menos yo no sé si alguien en esta mesa conoce con claridad cuál es el alcance del plan de seguridad, o si alguien en esta mesa me puede decir cuántos millones de dólares de los 50 que dice la página del SRI que se recaudaron fueron verdaderamente a logística, a labor de inteligencia o a la que tengan que ir. Es que el análisis tiene que ir para allá, no tiene que volverse una crítica ni cruenta ni malsana, tiene que ser una crítica objetiva, y tampoco hay que enojarse porque esto pase, porque no lo hacemos desde el ánimo de confrontar, lo hacemos el ánimo de que se sienta que no recibimos el resultado y que queremos que las cosas cambien para bien. Claro, ese es el propósito y el objetivo siempre cada vez que uno quiere aportar en algo. Lo otro, mañana es el informe del presidente, 6 meses, 80% en enero de aceptación del mandatario, menos 24%, más de 50, más o menos. ¿El Ecuador seguirá confiando en el actual presidente o qué? Yo creo que la lectura tiene que ir un poco más allá, y vamos a ser absolutamente claros. Este ejecutivo asumió un país luego de una muy mala administración, de un muy mal ejercicio del poder de Guillermo Lasso, con honrosas excepciones y temas interesantes como combatir, por ejemplo, la desnutrición infantil. Pero ese es el punto de partida, y a partir de aquello creo que ha tenido dos temas interesantes. Primero, el poder encauzar gobernabilidad, y en eso tiene mucho que ver también la Asamblea Nacional. Era necesario. El 17 de noviembre, cuando fuimos al Parlamento, 3 cosas quería el país: que hagamos algo por la seguridad, por el empleo, y que le demos gobernabilidad, que dejemos trabajar. Y creo que el Ejecutivo ha entendido eso y lo ha podido encauzar. 21 leyes aprobadas al día martes, es bastante, y no hay que aplaudir, tenía que pasar así. Para eso se les paga. Hace mucho tiempo no pasaba, la Asamblea pasada no aprobó 7, 7 en 2 años. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Vino el hito de enero, creo que una decisión adecuada el haber ido al conflicto interno, pero allí nos quedamos en materia de seguridad, y encontramos que luego de un mes las cosas empezaron nuevamente a complicarse, y el ciudadano ha entregado todo, y la expectativa es muy alta para los resultados, y esa es mi respuesta, muy respetuosa, claro está, a por qué los números van bajando, y la situación en ese sentido tal vez no es la misma que el presidente tenía. Yo no creo que haya perdido respaldo, yo creo que el ciudadano en este momento lo que quiere es decisiones y quiere soluciones, quiere sentir que su plata, que ese 3% está sirviendo. Y vamos a otro lado, pero también tenemos que leer algo, Javier, no nos podemos equivocar. ¿Por qué Noboa o por qué ese presidente joven? Porque el país quería un cambio, quería nuevos rostros, quería un relevo, y yo creo que el país sigue en esa misma línea. Los partidos políticos, todos sin excepción, todos están golpeados. La gran mayoría deslegitimados, y hay que saber entender eso, que es momento sí de un relevo de, como digo yo, de purgar y de innovar, de un relevo generacional, no porque dices, ok, vas a jubilar a la gente, no, la experiencia es necesaria, pero el país quiere rostros nuevos, quiere rostros formados, quiere causas claras.
pero también quiere resultados. Entonces, yo creo que sí, que el desgaste propio de los problemas que estamos viviendo, ya lo hemos comentado en la primera parte de la entrevista, lleva a que el análisis de un presidente tenga esos números. Entramos a un momento electoral en el que la situación se va a complicar en general porque la clase política empieza a presionar, las causas empiezan a estar sobre la mesa y adicionalmente, a mi juicio, me preocupa un presidente candidato, porque un presidente candidato como un alcalde candidato puede entender en su análisis que hay que hacer cosas para lograr el objetivo, pero tal vez el objetivo de ganar no es la ambición ciudadana, que es resolver mis problemas. Entonces, yo creo que hay que entender eso y lo de fondo. Por eso tú tienes hoy una clase política distinta, por eso tú tienes un Daniel Noboa, tú por eso tienes un Andrea González, tú por eso tuviste un Jan Topic en su momento, porque el país quiere caras nuevas, quiere formación nueva y creo que si bien es cierto ha bajado, yo creo que no tenemos que dejar fuera de la mesa el análisis lo que yo te estoy diciendo en función de lo que el ciudadano quiere en este momento, como el relevo, como las caras, como lo diferente. Tiene que venir la mano un plan de trabajo, de causas claras, es que ahí hay que llevar la discusión. De ahora en adelante, para el que quiera ser presidente, para el que quiera ser legislador, tenemos que volver a la discusión, no es porque yo quiero ser, porque a mí me gusta ser, porque es mi sueño. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar en el ambiente? ¿Qué va a pasar en la justicia? ¿Qué va a pasar en la seguridad? ¿Con qué? ¿Con quién? Y es que es importante hoy discutir eso, porque la juventud tiene que venir de la mano de esto otro. Claro, totalmente de acuerdo, Eduardo. Está escuchándote, Vicente, y vamos a hablar de la reforma política, pero voy a entrar, porque mis compañeros han hablado mucho de los temas actuales. Yo te voy a hablar de tu partido, del Partido Social Cristiano. Eso. Jan Topic no va a ser el candidato. ¿Quién es el candidato, presidente? ¿O van a ir nuevamente con una alianza? ¿Qué han pensado? A ver, siendo absolutamente claro, fue un anuncio sorpresivo, para todos me incluyo, la candidatura de Topic, dejando sobre la mesa algo, que él era la principal opción. Siempre se barajó la posibilidad de que exista otra opción. En este momento, casa adentro, lo estamos analizando. Sin duda alguna, esto nos lleva a hacer números para poder tomar una decisión. La decisión anunciada por la propia estructura del partido fue que vamos a presentar una candidatura propia. Y a partir de eso, hay que con responsabilidad escoger o al mejor cuadro para que en un binomio nos pueda representar en función de lo que le decía Javier, de nuestra propuesta de país, de las causas en lo que nosotros creemos, y presentar una elección como lo estamos haciendo también en el trabajo estructurado para poderlo hacer en la elección legislativa, porque también va de la mano con una elección legislativa en todo el Ecuador. Entonces, nos encontramos en ese proceso y tú me preguntas a mí, yo creo que sería un error, hablando como organización política, el renunciar a tener una candidatura, porque sería decir, no tenemos la capacidad de presentar a alguien. Entonces, yo creo que hay gente valiosa, mujeres y hombres valiosos que podían asumir ese reto, pero tiene que ser parte de un análisis serio y responsable. De hecho, el 8 de julio, en 2 semanas, vamos a tener aquí en Guayaquil una convención nacional del partido. Seguramente habrá un anuncio en ese sentido. Henry Kronfle, Jorge Aketurri, tú, ¿quiénes más? A ver, hay algunos nombres. Yo creo que aspirar es legítimo y reitero, no solo basta con aspirar, basta con tener la experiencia, la capacidad y la credencial. En mi caso, yo no aspiro a ser candidato a la presidencia. Debo decirlo con absoluta claridad. Clarísimo. Y lo digo coherente con lo que pienso. Yo soy abogado, yo soy profesor universitario, yo me he preparado para ser legislador. Creo que he venido escalando en la vida pública espacios desde concejal, secretario municipal, secretario del Parlamento. Esta es la segunda oportunidad y media que tengo de estar en un Parlamento porque es un periodo corto. Pero ese es mi rol, ese es mi perfil. Yo me he preparado para ser un buen legislador y espero serlo y poder seguirlo siendo. Y creo que aquí cada quien tiene que ocupar su espacio y tenemos que buscar que la política del país sea eso. Que quienes estén preparados ocupen los espacios y casa adentro estamos trabajando mucho. Hemos venido trabajando mucho internamente. Tenemos un interesante proceso, Eduardo y Andrea, de formación académico y político. Y es importante eso, porque tú tienes que, si quieres un relevo, quieres innovar, tienes que formar ciudadanos y abrir la puerta más allá de la ideología. Creo que tuvimos un buen primer ejercicio en esta elección temporal. De hecho, en mi distrito, toda la lista fue jóvenes. Yo tenía 43 años, yo era el más grande de la lista. Y todos han tenido la oportunidad de participar, de actuar, de coyunturalmente estar en el Parlamento y los hemos seguido preparando. Creo que es un buen momento para hacerlo, seguir haciéndolo en todo el Ecuador, que ese proceso que empezó en el 2015 empiece a dar sus frutos, pero no para nosotros, sino para el país, con mejores políticos. Y yo veo como esto como una oportunidad, lo veo como una oportunidad. Obviamente yo no tengo la voz cantante,
pero creo que hay que competir casa adentro. Creo que hay que abrir la puerta y tenemos que escoger... Hacer las elecciones internas, ¿no? Tiene que ser una elección interna real. Y como lo digo, es momento para nosotros, una oportunidad importante de purgar y de innovar. Sí, porque es verdad, los partidos políticos están desgastados, deslegitimados, por decirlo menos, puntos suspensivos. Pregunto además para ti, Vicente Tallano, ya que te pregunté de lo tuyo, la reforma. Tú lo sabes, todo el Ecuador que nos ve en todas partes y nos escucha Guayaquil, saben que yo vengo hace mucho tiempo diciendo que se debe reformar la Constitución, pero por el tema de la estructura política. El Consejo de la Judicatura no tiene razón de ser. Yo coincido contigo, que bien manejado por una corte de gente que le importe su nombre. Prístina es la palabra, prístina. Que le importe su nombre, que no vaya más que a servir por amor al Ecuador, lo puede hacer. También creo que el Consejo de Participación Ciudadana, es mi parecer, no debe nombrar autoridades. Déjenlo en anticorrupción y déjenlo en participación ciudadana. No debería existir el Consejo de Participación Ciudadana. Déjenlo allí. No lo dejo. Creo también la bicameralidad. Mucha gente cree que no. O sea, te estoy hablando, creo también que la Fiscalía debe tener independencia para no manejarse dentro del Consejo de la Judicatura. Como también pienso que en algún momento que la Policía Judicial debe ser manejada por la Fiscalía, como en otras partes, o como nos decía el secretario de Riesgos el otro día, que a los bomberos los maneja Riesgos en Argentina. Sí, o sea, sí. son algunos, hablo de la reforma, de cosas estructurales, pero que puedan ayudar, porque mientras tanto seguimos en todo esto, ¿no? Es que si le sacan boleta yo me quedo sin mi representante. Y entonces como yo lo nombré y no puedo nombrar y va a otro consejo, o sea, Vicente. Mira, absoluta coincidencia contigo en todos los temas y lo hemos discutido algunos años, no es una conversación que la hemos tenido en este momento. Y es que yo creo que hay que aprovechar la oportunidad para eso sin perder, Andrea, la vista o la mirada del tema importante, porque mientras se camina en un proceso de reforma institucional, que es una reforma política amplia, la que estamos discutiendo acá, se tienen que dar resultados en lo urgente para el país, porque la falta de empleo es tal, la falta de liquidez es tal, los problemas que está teniendo la seguridad social precisamente porque hay cada vez menos aportantes. Y si tú quieres, es un reto mundial, no es un problema endémico de Ecuador. Y es un tema que aquí casa adentro hay que echarle cabeza, porque más allá de los problemas de fondo, la corrupción, los hospitales, todo lo que pasa. Eso sí es endémico. Es un tema muy complejo porque cada vez tienes menos aportantes y tienen que darse soluciones sobre esos asuntos. Y además, el tema de inseguridad no puede simplemente quedar en maquillaje o no puede quedarse en la crítica o en a ver, vamos a la realidad. Más de 500,000 de ecuatorianos se han ido en el último año y medio. La discusión en cualquier círculo social o estrato económico es: apenas tenga la oportunidad me voy, o qué voy a hacer si me voy, o cómo voy a vender lo que tengo acá para irme al país. Que la gente se quiere ir del Ecuador. Y eso es muy grave, y es que tenemos que entender eso. Entonces, la solución no solo está hablando, yo creo que la solución, la ruta está clara, hay que recortar el gasto público, definitivamente, hay que revisar las condiciones de nuestro endeudamiento externo, sí, definitivamente, hay que responsablemente también revisar subsidios, pero tenemos que dar seguridad para que la gente ponga la plata y la deje aquí, porque si no, y después no va a haber ni siquiera gente, porque todos estamos buscando cómo irnos. Y está la gente al abordaje, vendiendo lo que sea, su cafecito. ¿No? Gracias, muchas gracias. Sí, vendiendo lo que sea, yéndose, yo diría realmente así, a aventurarse por el tema de la inseguridad. Sí. O sea, es un tema realmente, esto no me acuerdo, tú te vas a acordar, y ustedes, pasó con Yamil Maguad. Cuando hubo el periodo bancario, ¿no? Y se fueron. Estamos en una nueva ola migratoria, pero a ver, es que sí hay solución. Y vamos a la clase de economía 1.0 a la básica. El Estado no está cumpliendo su rol, ni el Estado central, ni el Estado local. Mira, si queremos verdaderamente poner plata en la economía, tú tienes que alimentar las economías locales. Y el gobierno central, por ejemplo, no puede vetar la ley que está poniendo claridad para que los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales reciban sus rentas los 5 primeros días del mes. ¿Y sabes por qué? Porque esa plata, y aquí viene el otro, invertida en obras y servicios, va a poner dinero, liquidez en las economías locales, que es la economía del país. Va a haber consumo,
va obviamente también a haber tributación. Entonces yo creo que hay que volver a eso, y ni siquiera eso está pasando, porque en el gobierno de Lazo no hubo inversión pública. Mira los números de ejecución presupuestaria, y vamos a revisar pues los números de ejecución presupuestaria de este gobierno. Deja a un lado la discusión de que es momento complicado, que el dinero llega, que no llega, y si tú revisas la ejecución presupuestaria de los GATS es absolutamente igual. Entonces tenemos que también poner en la mesa de discusión esos temas si queremos que el país se empiece a mover económicamente, para tratar de que la gente piense en no irse, porque la gente se va no solo por la inseguridad, porque no tiene que comer. Pues. Así es que esa es, pues la primera es la inseguridad, segundo que aparte de la inseguridad no tiene que comer, pues. Entonces son víctimas de una sí, pero vuelvo, no es que el tema es sencillo ni tampoco es imposible, pero no hay inversión pública, la inversión pública mueve la economía local. Claro. ¿Por qué Vicente, no, Javier, Bolito, Jaime, por qué siempre en los últimos años pasa lo mismo? Entonces vienen los economistas y te dicen, tenemos 15.000 millones que gastamos anualmente y facturamos 15.000, o sea, no te dejan espacio para nada. ¿Por qué, Vicente Tayano, esta realidad? ¿Por qué el Seguro Social es tratado tratado como lo trata el gobierno, pero también trata a la gente como trata el Seguro Social? A ver, lo que pasa en el Seguro Social es impresentable. Tú en este momento vas, y lo digo con conocimiento de causa, vas a cualquier dispensario o hospital, ándate al de Sinai, ándate al de Ceibos, por ejemplo, te dicen, no puedo programarte una cirugía porque ni siquiera hay hilo. No hay nada. Traigan las cosas, no me estoy inventando, eso está pasando. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque ha estado mal administrado, porque se volvió simplemente un espacio de saqueo. Y creo que todos ya hemos cuestionado. ¿Sabes cuál es la forma de resolverlo? Porque dinero hay, primero. Tienes que cambiar el sistema con el cual se adquieren las medicinas, porque no hay control en cómo se compran, ni en cuánto se compran, ni en cómo se las dispensa en todo el país. Primer tema. Segundo, hay que escoger un administrador en materia de salud especializado, sea local o sea internacional, que rinda cuentas, que ponga una garantía, que le cueste billete despilfarrar la plata nuestra. Solo así vamos a poder tener una mejor atención. Y es un tema sencillo. Nosotros, escúchame, como bancada legislativa, lo hemos presentado en un proyecto de ley que tiene que llegar para segundo debate, que busca dos cosas. Primero, que no sea el IES caja chica en gobierno de turno, que no le puedas meter la mano, pero lo segundo, que para mí es lo más importante, que se escoja un administrador de las inversiones y del giro diario internacional o local con un concurso público exhaustivo que nos permita eso. La salud y la plata nuestra que está en la seguridad social tiene que ser administradas por los que saben y en buena forma. Solo así tú vas a encontrar la pastilla, vas a encontrar el turno, no después de un año para la operación especializada. Y es que tenemos que tocar esos temas porque no los estamos hablando. Y hay que decirlos. Y eso es uno de los temas que tiene que ser parte de la discusión de cualquier presidenciable o cualquier aspirante en la elección del 2025. Y ustedes tienen un rol importante, y lo digo con respeto, más allá de la seriedad y el respeto y la admiración que le tengo a todos ustedes por su trayectoria. Y es que ya no pueden pasar cantando. Es que no se puede ganar una elección en este país solo porque o soy joven o porque el TikTok o por lo que sea. Tenemos que llevar a que la clase política hable los problemas y cómo, amigo, usted lo va a resolver. Ah, miran, eres lírico. No soy lírico, porque por no hacer esto es que están pasando las cosas que están pasando, y no digo ahora, por si acaso, en los últimos 4 o 5 gobiernos. Entonces, es que tenemos que ir para allá, y en eso sí todos, yo siempre digo algo, aquí todos tenemos que hacer lo que nos corresponda. Nosotros como política, hacer lo que tenemos que hacer, enmendar, aceptar que nos hemos equivocado, porque la política en este país se ha equivocado mucho, y mi organización política se ha equivocado también. Bueno, que se acepte una culpa. Hay que decirlo, pero también desde la opinión pública hay que llevar a que el nivel, no solo de participantes, de los que terminen electos, mejoren para que las cosas, como me decía Javier, ¿y qué vamos a hacer para que esto cambie? Es que tenemos que propender a que eso vaya. Yo creo que estamos en un buen camino. Y regreso a la palestra de la Asamblea y a la invitación para lo que pasaba en la coyuntura legislativa. Es importante que un parlamento haya entendido que hay que trabajar más allá de diferencias y más allá de hacer política. 21 leyes en 6 meses, y lo repito, no es un aplauso, no merecemos un aplauso, pero hace rato que no pasaba y tienen que haber más. Pero ahora vamos al otro. Esas leyes están sirviendo o van a servir para paliar los problemas del país. Viene el seguimiento. ¿Saben lo que pasa aquí? Y cito un ejemplo. Hay una realidad que es muy crítica y que es muy grave, la salud mental. Y hoy más que nunca por la inseguridad, porque no hay empleo, la gente tiene problemas de depresión, de ansiedad, de bipolaridad. Nadie hace nada. Oiga, el que no tiene billete no puede ir a un psicólogo porque cuesta 25 una consulta, un psiquiatra 80, una receta de psiquiatría puede costar más de $120.
y la gente se está suicidando, Absolutamente. está perdiendo su trabajo y nadie dice nada. Mira, aprobamos una ley fabulosa, no está reglamentada, no se ha puesto el billete que se tiene que poner para que eso funcione. Entonces no nos podemos quedar solo en la primera parte. Y creo que hacia allá tenemos que entender como país y como actores públicos que tenemos que voltear nuestra mirada. Sí, para muchos puede parecer lírico, no es lírico, es que si no hacemos eso vamos a seguir teniendo buenas leyes y letra muerta. Muchas gracias, Vicente, por tu amabilidad. Vamos a pagar el último corte comercial y despedimos el diálogo. No, despedimos. Sí, ok. Muchas gracias. ¿Ah? No, despídalo nomás. No, Quiero agradecerte, Vicente. No, de lo más, pensé que íbamos a regresar. De lo más. Yo creo que no suena nada lírico lo que he dicho. O sea, es la realidad. A mí me preocupaba lo primero, lo del tema de los consejeros de la judicatura, ya lo explicó. El presidente tiene en poder el veto. Y hay que vetarlo. Y luego lo de los partidos y los movimientos, y luego lo de la estructura política que tiene que cambiar algún día en este país para que las cosas mejoren. Y finalmente, no solo felicitarlos por este nuevo ser que no había venido, sino que finalmente, miren, ustedes son el ejemplo de lo que se puede hacer. Ustedes han seguido comunicando con gobierno en contra, cuestionando, siempre proponiendo y están aquí. Y siguen vivos, dando trabajo, haciendo referente a opinión. Eso tiene que pasar en la política de este país. Y yo estoy seguro que se puede. Estoy absolutamente convencido que se puede, solo que hay que hacer las cosas bien. Muchas gracias, Vicente. Javiercito. Quería hablar de Barcelona, pero ya. No, yo no me quiero. No. Es que ya falta, ya no falta tiempo, pero cuando el señor se le ocurre, entonces ahí sí se da él mismo media hora. Bueno, es el dueño de la casa. Así es, Carlos Toledo ahí. Ya, ok. Pero bueno, ya. Nos vamos. Un abrazo. Mañana trabajamos. Mañana sí, 8 días, los por favor. Aquí estamos. Un abrazo. Chao.